Les saludamos en el nombre de Jesús, de parte de nosotros y también de parte de nuestra congregación que pastoreamos en Chicago, cerca de Chicago, Illinois. Amén. En Illinois. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar aquí con ustedes. La verdad es que es siempre un gusto. Amén. Miramos si lo seguimos ahí en la internet seguido. Estamos ahí pendientes. Supe de que tuvieron unas bodas, ¿verdad? Hace unos días, hace unas semanas. Ahí estuvimos mandando nuestras felicidades también por medio de la internet y nos da mucho gusto. ¿Qué le parece si nos ponemos una vez más de pie y abre su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 29? Le he titulado esta enseñanza: no eres un accidente. Aleluya. Hoy vamos a aprender, amados hermanos, en aquellos momentos cuando tal vez nos sentimos desanimados, nos sentimos, amados hermanos, que no somos valorados, o que en algún momento de nuestra vida podemos pasar desánimos. ¿Cuántos han pasado de esos? Hoy vamos a aprender, amados hermanos, lo que el Señor le dice a un siervo, y vamos a tomarlo para nosotros. Pero comencemos con este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cuántos son llamados acá? Amén. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cuántos son justificados? Amén. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora venimos delante de ti a pedirte, Señor, que tu palabra venga sobre nuestras vidas y nos edifique, Señor amado, nos sustente, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 1. Señor, que tu palabra el día de hoy venga a sustentarnos para poder llegar a la madurez, para poder crecer, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Tome su lugar, amado hermano. Aquí hay 3 palabras, las cuales tenemos que ponerle mucha atención. Miremos nuevamente el versículo 29, donde dice: porque a los que antes conoció. Diga conmigo: conoció. Esa palabra, amados hermanos, significa, del griego proginosko, significa conocer antes, de antemano. Se usa del conocimiento divino con respecto a conocernos antes que naciéramos. Mire, amado hermano, usted piensa que solamente tiene, por ejemplo, yo 44 años, pero no, amado hermano. Nosotros tenemos muchos más, nuestros espíritus tienen muchos más años. Cristo nos conoció antes que usted y yo naciéramos. Amén. Voltéese con su hermano, por favor, y mírenle los ojos, porque ahí en la ventana del alma tal vez le puede decir la edad. Amén. La palabra del Señor nos dice que Él nos conoció antes, pero también a los que conoció dice que los predestinó. Y este predestinar significa, denota determinar de antemano, o sea, predeterminar algo para tal cosa. Amado hermano, Cristo nos conoció a nosotros antes de la fundación del mundo, pero también al conocernos dijo: estos van a ser para tal cosa. Ahora, ¿para qué es lo que la Biblia nos dice que vamos a ser útiles? Mire, por favor, dice el versículo, las próximas líneas. Gracias, hermano. Para que Él sea el primogénito. Ahí dice: también los predestinó. ¿Para qué, hermano? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amado hermano, Cristo nos conoció, Dios nos conoció antes de nacer. Y a esos que conoció,
Dice, los predestinó. Y aquellos que predestinó, les dio la facultad de ser conformes. O sea, los escogió con un propósito para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Ahora, quiero dejarles saber, ese privilegio no se lo han dado a todos. Ese es privilegio suyo y mío, amados hermanos. Ser conforme a la imagen de Jesucristo. Ahora, fíjese, amado hermano, que en algún momento de nuestras vidas nos podemos encontrar como aquel Jeremías. Que eso es lo que vamos a basar nuestra enseñanza el día de hoy. Vamos a comprender cómo funciona esto de conocer, predeterminar. Vamos a conocer cómo funciona esto de hacerlo conforme a algo, o sea, tener una idea de usarlo para tal cosa, y lo vamos a conocer ahí en la vida de Jeremías. Así que vaya conmigo a Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Se puede imaginar, usted está, amados hermanos, haciendo sus tareas del día y de repente escucha la voz de Dios por primera vez. ¿Cuántos han escuchado aquí la voz de Dios? De repente escucha la voz de Dios, amados hermanos, y el Señor le comienza a decir palabras que usted ni se imagina. El Señor comienza a decirle, ya te había conocido. Miren lo que le dice a Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Y vino a mí la palabra del Señor, antes que yo te formara en el seno materno. Eso es usted también. Lo mismo, nos está hablando de conocer, predestinar y conformar a hacerlo de tal manera. Amén. Y miren, usa las mismas palabras. Antes que te formara en el seno materno, te conocí. Por eso usted, amado hermano, y yo no nos podemos sentir desanimados. Porque en el momento que Dios te dice, ya te conocía antes que nacieras, tú tienes que estar seguro de que el resto de las palabras van contigo también. Conocer, predestinar y conformar. O sea, hacer de forma semejante a otra persona o cosa. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Pero entendámoslo aquí, en la vida de Jeremías. Y dice, te conocí. Y antes que nacieres, ¿qué dice? Te consagré, te puse por profeta a las naciones. Ahora, a usted, amado hermano, y a mí, nos dio otro predestinar. Nos dio que fuéramos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Mire qué impresionante. Pero vamos muy similar. Y dice, entonces dije, este es Jeremías hablando, Señor Dios, no sé hablar, porque soy joven, dice. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Bueno, entonces vamos a aprender el día de hoy cómo nosotros podemos encontrar aquel propósito para el cual Dios nos ha hecho. Todo ser humano, amados hermanos, tiene un propósito general. Amén. El propósito general, amados hermanos, lo va a encontrar ¿en dónde? En Cristo Jesús. Está escondido ahí. El propósito general de la iglesia es ser conforme a la imagen de Dios, el propósito de la iglesia. Pero también cada uno de ustedes que está aquí sentado el día de hoy tiene un propósito personal. Algunos a ser pastores, otros Dios los tiene. Hoy fuimos a visitar la casa de ancianos de allá del IMSS Central y me presentaron a una hermana que ella fue diaconisa por muchos años. No sé si usted la ha conocido. Esa hermana, amados hermanos, diaconisa de años. Ya tiene 94 años, si no me equivoco. Y ahí estaba la hermana y escuchaba y hablaban de ella. Es que, pastor, usted hubiera visto que esta mujer le servía al Señor. Estuvo en el tiempo del apóstol Dr. Ríos Paredes, ahora en el tiempo del pastor Héctor Nufio, y ahora está aquí en este
en este centro. Y amados hermanos, se miraba en esa mujer y yo le miraba las orejas porque yo decía, ¿cuánta palabra esta mujer no ha escuchado? Yo me podía pensar, porque yo sé, amados hermanos, el avivamiento que vino en Lima. ¿Verdad que sí? Amén. Yo me ponía a pensar, qué hermoso ha de haber sido esos oídos de esta mujer escuchando la palabra de Dios de ese tiempo. ¿Verdad que sí? Amén. Y entonces, amados hermanos, Dios la escogió a ella, ¿sabe para qué? Para ser diaconisa. Su propósito personal. Algunos a ser profetas, otros evangelistas, otros maestros de la palabra, otros pastores. Otros, amados hermanos, tienen algo personal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces Jeremías aprende una gran lección. 4 cosas que Dios le da a Jeremías que nosotros el día de hoy necesitamos apuntar. Porque en algún momento de tu vida, amados hermanos, te vas a encontrar con que quieres saber para qué Dios te formó. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y miremos, por favor, en ese proceso vas a tener que aprender estas 4 cosas que le dijeron a Jeremías. La primera aparece en el versículo 7. Ve conmigo, por favor. Dice, pero el Señor me dijo, no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. La primera cosa, amados hermanos, es, debes saber quién tú eres en Cristo Jesús. Si Dios dice a Jeremías, Jeremías, tú vas a ser profeta, Jeremías no pudo usar la excusa de soy un niño. Lo que Dios diga que vas a hacer, amados hermanos, eso es lo que vas a hacer. Amén. Y nosotros, como los vasos de barro, tenemos que saber quién nosotros somos. Pastor, ¿y cómo voy a saber quién soy yo? ¿Qué dice Dios que usted es? Aleluya. Porque fíjese, amado hermano, que Dios nos quiere usar de tal manera, pero quiere que pongamos nuestras excusas a un lado. Fíjese que en una ocasión, cuando yo apenas comenzaba a predicar, el Señor me dijo, mire lo que me dijo. El Señor me dijo, voy a derramar de mi presencia y de mi espíritu en la congregación el día de hoy. Amén. Aleluya. Y yo dije, gloria a Dios. Yo lo percibí, que Dios me dijo eso. Y amados hermanos, comienza la alabanza, un hermanito estaba dirigiendo, y amado hermano, el culto como cartón. Me entregaron el micrófono, me tocaba predicar ese día, y yo dije, ¿y de dónde levanto aquí esto? Si la gente ya más se quiere ir que quedarse. ¿No ha sentido usted esos servicios cuando no se siente absolutamente nada? ¿Ha percibido usted o aquí no pasa? Aquí en Guatemala no pasa, solo allá en Chicago, por las temperaturas muy bajas creo que pasa eso. Y entonces, amados hermanos, agarro yo el micrófono y mi mente me dejo guiar por mis ojos. Miro a la gente que no quiere estar ahí. Y amados hermanos, comienzo a intimidarme. Mis primeras veces, ya Dios me había dicho, voy a derramar de mi espíritu. Y amados hermanos, no pasa nada. Tenemos un poquito de oración, trato de levantar el asunto, pero no pasa nada. Al otro día llega un pastor, yo ya estaba trabajando en la iglesia en el IN Chicago, y llega un pastor a hacer unos trámites ahí en IN Chicago. Hay varias iglesias del IN alrededor del IN Chicago, la central de allá. Y amados hermanos, llega un pastor, pasa por mi oficina y se detiene. Y me dice, el Señor me dice que cuando Él te diga algo, le debes de creer. Aleluya. El pastor no estuvo en la noche anterior ahí. Pero ¿sabe qué, amado hermano? A usted y a mí nos ha pasado lo mismo. Dios nos ha dicho tal cosa y comenzamos a ver las circunstancias, comenzamos a ver la gente, comenzamos a ver de que no hay dinero, comenzamos a ver la comidita, cuánto nos queda, pero Dios ya nos dijo, no te va a faltar. ¿A cuánto les ha dicho no te va a faltar?
Yo estoy contigo todos los días de tu vida. Pero de repente, amado hermano, se viene aquel problemazo, el cual nos hace dudar y ver las circunstancias. Bueno, Jeremías ahora está escuchando la palabra del Señor que le está diciendo: yo te predestiné, yo te conocí y te consagré como profeta a las naciones. ¿Y qué hace Jeremías? Lo que nosotros hacemos. Comenzamos a ver nuestras circunstancias y decimos: ah, Señor, yo soy niño. A mí no, Señor, yo soy niño. Entonces, lo primero que tenemos que saber es quién somos. ¿Sabes tú quién eres? Es necesario saber quién dice Dios que tú eres. Es tan importante este punto. Debes de vivir lo que Dios dice que tú eres. En el momento que comienza a revelarte el Señor lo que tú eres, amado hermano, es importante que comiences a vivirlo, a ser obediente. Yo me recuerdo, amados hermanos, la vez de que había un joven en nuestra iglesia y el Señor me dio una palabra y me dijo que ese joven tenía un ministerio. Se lo fui a decir, no creyó. Llegó la pastora Ingrid Castañeda, ¿la conocen ustedes? ¿No la conocen? Sí. Llega y exactamente lo mismo, amados hermanos. Ahí está el joven todavía sentado. ¿Por qué, amado hermano? Porque el Señor es caballeroso. Él te dice lo que Él piensa de ti, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces usted y yo, amados hermanos, le tenemos que creer. Amén. Sea lo que Dios le esté diciendo, le tiene que creer. Amén. No mire las circunstancias. Amén. Yo no sé si usted se recuerda, pero amados hermanos, hace el año pasado les estaba diciendo acerca del edificio. No sé si se recuerdan. ¿Cuántos escucharon eso? Sí. El año pasado vine yo acá y les dije: hermanos, ya este año tenemos que comprar el edificio, ¿verdad? Y estamos en pandemia, ¿se recuerdan? Y amado hermano, yo aprendí esta gran lección. Si Dios dice algo, eso va a pasar. Eso va a ocurrir. Amén. Aleluya. Hermanos amados, en la congregación estábamos pagando $7,000 al mes de alquiler. $7,000 al mes. Haga las cuentas. Y cerramos la iglesia. Se cierra el edificio, amados hermanos. En pandemia, Illinois cerró las iglesias, el gobernador y todos. ¿Y qué podía hacer yo? Cerrar la iglesia, amados hermanos. Pero Dios me había dicho ya de que Él estaba con nosotros. Amén. Y Él nos iba a ayudar. Amén. Y amados hermanos, cerramos la iglesia. Aquí pasó lo mismo, ¿verdad? Y amados hermanos, de repente toca pagar el alquiler al mes. ¿Y de dónde voy a sacar yo el dinero? Si es muchísimo dinero. Y amados hermanos, llego por 15 minutos a la iglesia a recoger unos cables. 15 minutos. Llego a recoger unos cables y cuando yo salgo, 15 a 20 minutos, cuando yo salgo me está esperando un señor ahí. Me dice: ¿Pastor Juan? Sí. Me dice: el Espíritu Santo me dijo que le trajera este sobre. Así me lo dijo, hermanos. Aleluya. El Espíritu Santo me dijo que le trajera este sobre y que se lo deje. Imagínense, hermano, en mi mente un montón de cosas. Me fui casi llorando a la casa y le dije al hermano: ¿y usted cómo sabía que yo estaba aquí en la iglesia? Si yo vine solo por 15 minutos toda la semana. Todo lo pasamos en línea. Vine solamente porque me faltan unos cables. Dice: yo no sé. Yo estaba haciendo algo en mi casa y yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: ve y dale este sobre al pastor Juan Luna. Y llega cuando yo estoy ahí, hermano. Aleluya. Bueno, amados hermanos, por eso, amado hermano, usted no tiene que dejar de usar sus ojitos. Sus ojitos le van a engañar.
Usted sigue viendo sus circunstancias. Ay, pastor, usted viene con esta prédica y mire cómo tengo los bolsillos. Usted sigue viendo sus circunstancias, y las circunstancias con sus ojos son una mala condición para dejar de creer en el Señor. De repente, amados hermanos, en octubre del 2020, ¿sabe qué nos pasó? El pastor Juan Carlos Lima se contagia del COVID. ¿Sabe qué hizo la congregación, amados hermanos? Dijo: patitas, ¿para qué te quiero? Salieron volados, hermanos. Yo me imagino, de plano dijeron: si al pastor le pasó eso, imagínense a las ovejas. Y amados hermanos, en todo el fin de semana, 50 personas tuvimos. Y yo allá bien enfermo, 2 días enfermo estuve. Ya los demás días no, a pura oración saqué ese asunto. ¿Ya les dio a ustedes? A ver, levanten la mano los que ya salieron con pura oración. Y entonces, amados hermanos, a los cuantos días, amados hermanos, me recuerdo yo que tenemos que pagar alquiler. Y llamo a los hermanos que me ayudan con la contabilidad. Les digo: hermanos, ¿cómo está lo de la renta? Dice: pastor, ustedes preocúpense. Alguien vino a dejar un sobre con todo el dinero de la renta en el buzón. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es eso, amados hermanos? Yo descansé, dije yo: bueno, me voy a tomar otros días aquí con este COVID. Dije. En ese entonces estaban dando 10 días, ahora dan 5. Pero entonces, ¿qué le quiero decir, amado hermano? Usted debe saber quién usted es y le tiene que creer a Dios. Si Dios dice usted va a hacer tal cosa, usted tiene que creer. Amén. Aunque se mire muy difícil, aunque se mire imposible, pero ¿cómo? Usted créanle a Dios. Amén. Pero de repente, amados hermanos, en el versículo 8, lo segundo que usted tiene que saber, mire lo que dice ahí: no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. La segunda cosa que usted tiene que saber, en esa búsqueda del propósito de Dios para su vida, tiene que saber quién está con usted. Amados hermanos, no está cualquier persona. La segunda cosa que le dicen a Jeremías es: yo estoy contigo. Amén. Usted también tiene la misma promesa. Amén. Dios nos ha dicho: estaré contigo hasta el fin del mundo. Amén. Usted tiene esa misma promesa. En el camino de buscar el propósito de Dios para su vida, no se puede escapar esta segunda opción. Ahora, escúcheme bien. Jeremías pasó situaciones muy difíciles. De repente Jeremías estaba entre el pueblo y comenzó a escuchar al pueblo. Usted puede leer el libro de Jeremías. Comenzó a escuchar al pueblo que murmuraba y decía: vamos a matarlo. ¿Y sabe de qué? Ahí estaba Jeremías escuchando. Y Jeremías va con Dios y le dice: Señor, ¿ya escuchaste las palabras de este pueblo? Yo les traigo palabra y ellos quieren matarme. Y de repente, amados hermanos, dice la palabra del Señor, que Jeremías dijo: ya no más voy a hablar tu palabra, Señor. ¿Ha visto esos versículos? Jeremías se desanima delante del Señor. En otra ocasión, amados hermanos, están tratando con Jeremías y lo meten adentro de un pozo. Y dice la palabra que solamente había lodo. Pero, amados hermanos, cuando estaba a punto de morir, ¿sabe qué pasó? Lo fueron a rescatar. Aleluya. Porque Jeremías tenía una promesa. La promesa está en el versículo 8. Mírela conmigo, por favor. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Amén. Amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor. El mal concepto de esto puede costar muy caro.
Debemos de vivir una vida en santidad porque Dios está con nosotros. Si tú comprendes que Dios está contigo, debes de caminar rectamente porque Dios está contigo. No es solamente, amados hermanos, que Dios se aparece cuando te tiene que librar de un problema. No, amado hermano. Cuando tú crees de que Dios está contigo, tienes cuidado con lo que miras, porque ahí está el Señor a la par tuya. Tienes cuidado, amados hermanos, con lo que tocas. Tienes cuidado con lo que hablas, porque si realmente crees que Dios está contigo, amado hermano, hay que temblar a eso, hermanos. ¿Usted se recuerda a aquellos profetas que miraban la gloria de Dios y qué hacían? Mire, Juan dice que cayó como muerto, dice la palabra del Señor. Otros que quedaron temblando, amados hermanos. Por eso, amado hermano, es importante que usted sepa que Dios no solamente se aparece cuando usted lo necesita. No. El estar contigo es de que la presencia de Dios va contigo. Ahora, escúcheme bien. Yo le he predicado esto a la iglesia de nosotros muchas veces. ¿Usted se recuerda de aquel Jonás que dice la palabra del Señor que huyó de la presencia de Dios? ¿Han visto ese versículo? Jonás capítulo 1, versículo 3. Dice que él huyó de la presencia de Dios. Y cualquiera de nosotros se puede preguntar: y pastor, ¿cómo se huye de la presencia de Dios? Y aquí está el secreto. La presencia de Dios no se separa de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué Jonás 1:3 dice que Jonás huyó de la presencia de Dios? Porque Jonás dejó la voluntad de Dios. Hay veces nosotros pensamos, amados hermanos, de que como Dios está conmigo, me va a seguir en todas las que yo quiero. No, amado hermano. La presencia de Dios se queda en la voluntad de Dios. Amén. Usted permanece en la voluntad de Dios, ahí va a tener la presencia de Dios. Pero usted tiene que saber, y yo tenemos que saber, de que Él está con nosotros. La segunda cosa, ¿cuál era la primera? Ay. ¿Cuál era la primera? Debes saber quién eres. La primera. La segunda, debes de saber quién está contigo. Y miremos la tercera. Capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tenemos? Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Lo tercero que vamos a aprender es que debes saber lo que Dios te ha dado. Debes saber lo que Dios te ha dado. A Jeremías le dieron la palabra de Dios en su boca. Y dice la palabra del Señor que él trató de no hablarla. Y dice que le quemaba como un fuego adentro de su interior. ¿Se recuerda? Amén. Debes de saber lo que Dios te ha dado. Esa es la tercera cosa. Cuando tú comienzas a comprender lo que Dios nos ha dado, te vas a dar cuenta, amados hermanos, que Dios te dio el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe usted lo que es eso, amado hermano? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre la gente, no venía dentro de la gente. Pero a usted y a mí, el Espíritu Santo ha venido a morar dentro. Es por eso el día de hoy, en la noche, cuando usted se va a dormir, usted puede orar a Dios. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo está ahí adentro de usted. ¿Cuántos no han perdido la presencia del Espíritu Santo? Levante la mano si usted no la ha perdido. Amén. Gloria a Dios. Hay varios. Entonces, el Señor nos ha dado de su Espíritu, pero también nos ha dado de su palabra y también nos ha dado de su presencia. Debemos de saber lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a su Hijo. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo, su palabra, su presencia. Y el último punto, Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones. Diga conmigo, por favor, autoridad.
Hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Vino entonces a mí palabra del Señor. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y ahí comienza otro asunto. Entonces, miremos, amados hermanos, que lo cuarto que Dios le dio a Jeremías le dio autoridad. Dios no nos manda, amados hermanos, solo así. Dios nos da autoridad, así como lo hizo con los discípulos, así como lo hizo con Jeremías. Pero nosotros debemos de saber la autoridad que tenemos. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, a veces nos sale un asunto ahí que tenemos que orar? ¿Y qué es lo primero que pensamos? Hay que llamar al pastor. ¿A cuánto les ha pasado eso? Este asunto es para el pastor. ¿Y qué pasa, amados hermanos? ¿Y dónde está la autoridad que Dios te dio? ¿Aló? Y el pastor bien cansado corriendo de aquí para allá. Porque, ¿qué pasa con el pueblo? Fíjese que en una ocasión, hace unos meses, me llamaron, amados hermanos, y me dijeron: pastor, queremos que venga a orar por algo. Se le está moviendo, pastor, algo, una bola se le mueve del estómago a todas las extremidades, una pelota, y no sabemos qué es. Le dije: bueno, hermanos, si ustedes aquí iglesia van, si es que nuestro pastor está muy ocupado, entonces, y nos urge atender este asunto. Dije: hermanos, yo de la noche a la mañana no puedo preparar un grupo, tengo que ir yo solo. Está bien, véngase, me dice. Y me voy, amados hermanos. Y cuando me voy sentando, el Espíritu Santo me habla y me dice: este es un asesino. ¿Y usted qué hace, hermano? Vengo yo y comienzo. Yo no los conocía a nadie de la casa, estaba la casa llena de familiares. Ni sé ni cómo agarraron. Oh, sí, una hermana de nuestra iglesia le dijo: ay, el pastor de nosotros puede ir. Y bueno, hermanos, le digo al hermano, al Señor, le digo: ¿qué le parece? Porque yo ya sabía. Le dije: ¿qué le parece si vamos a un cuarto por acá y vamos a platicar? No, me dice: lo que me tenga que decir, dígamelo aquí enfrente de ella. Ah, dije yo: bueno, entonces ya le contó a todos, dije yo. Y yo le insistí: hermano, vayamos mejor a un cuartito, platiquemos allá. No, me dice: dígamelo aquí. ¿Qué me tiene que decir? Pero mire, hermano amado, en ningún momento me miraba la cara. Siempre así. Y pues usted sabe, amado hermano, eso ya ahí simplemente, alguien que no le da los ojos a usted, ahí hay un problema. ¿Sí o no? Alguien que no le habla a la cara, algo está mal ahí. Bueno, le dije yo, entonces yo me imaginé, todos aquí saben, amados hermanos. Y le dije: hermano, una hermana le dijo, una prima de él, le dice: ándale, dile al pastor qué es el problema para que él te pueda ayudar. No, dice: tal vez es porque soy muy mujeriego. Bueno, dije: no se preocupe, ya el Señor me dijo lo que usted tiene. Y le digo: usted ha matado gente, y por eso se está moviendo el diablo adentro de usted. Y le pregunté: mire, hermanos, hasta ahí le di los ojos. Levantó la cabeza increíblemente y me miró. Y le dije: ¿cuántos mató? Me hace así con los dedos. Le dije: hoy necesita arrepentirse, porque esto no lo va a dejar en paz. Y amados hermanos, ese día descendió la presencia de Dios sobre ese lugar y se arrepintió. Él sabe qué estaba haciendo, como mucha gente hace: huye de los problemas de su país y se va a otro país. Y ese era el asunto de él. Él creyó que al irse a otro país, sus problemas no le iban a seguir. Allá estaba endemoniado. Amado hermano, el Señor quiere
que nosotros sepamos que Él nos ha dado una autoridad. Aleluya. Él ha puesto autoridad en nuestras vidas y Él nos va a respaldar, pero tenemos que dar esos pasos de fe. Tú tienes que saber bien lo que Dios dice de ti. Él no miente. Créele. Lo que Dios dice de ti. Hay veces le escuchamos más al diablo. El diablo anda diciendo un montón de barbaridades de nosotros. Ahí vamos nosotros arrepentidos de por qué es de que el diablo anda diciendo eso. ¿Cuánto les ha hablado el diablo? Amado hermano, nos habla hasta por los mismos hermanos. Es que usted era tremendito, hermanito. Y ahí va el hermano arrepentido otra vez, como 15 veces se viene arrepintiendo lo mismo. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros le creamos, que si Él dice lo que dice de nosotros, créele. Lo segundo, debes saber quién está contigo. En este camino vas a tener muchas cosas, pero si Dios dice que está contigo, créele, pero también créele con temor reverente. Amén. Y lo tercero, debes saber lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado su espíritu, su palabra. Hay gente, amados hermanos, que la palabra de Dios la tiene olvidada porque no sabe lo que Dios le dio. Hermano amado, el simple hecho de usted abrir la Biblia después de la oración, Dios le puede hablar lo que Él quiere hablarle en ese momentito. Y lo cuarto, debes saber la autoridad que Dios te ha dado. Si tú comienzas a ver estos cuatro puntos, no vas a ser como Caín. ¿Te recuerdas de Caín? A Caín le dijeron: serás errante. Y ese errante significa que va de un lugar a otro, no sabe ni cuál es su destino. Cuando tú, amados hermanos, y yo vivimos estas verdades que estamos viendo el día de hoy, vas a caminar firme. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Hoy quiero orar por aquellas personas que el día de hoy se han sentido tal vez desanimadas. Hoy quiero orar por aquellas personas que tal vez han sentido que Dios ya los abandonó. Hoy quiero orar por aquellas personas, amados hermanos, que en algún momento de su vida se han sentido errantes, se han sentido que no van a ningún destino. Esa es la palabra del Señor para ti y para mí el día de hoy. Quiero animarte el día de hoy que pases aquí al frente. Si es muy increíble lo que Dios ha dicho de ti, pasa aquí al frente y vamos a hablar con Dios. A la edad de 16 años, 17 y 18, comencé a recibir profecías que Dios me iba a usar grandemente y que me iba a levantar. Y a esa edad era muy increíble conocer la voluntad de Dios. Pero el día de hoy estoy viviendo lo que un día me dijo el Señor.